bueno que están aquí, qué bueno que estamos aquí para llevar adelante este cambio de opiniones, discusión, esperemos no llegar a las manos ni a que corra la sangre, de Discutamos México sobre el occidente de México. Entendemos en este caso, por el occidente de México, ya sabemos que esto de la regionalización puede tener muchas variantes, pero nosotros en este caso entendemos el occidente de México como esta feliz combinación de los actuales estados de la República Mexicana que se llaman Colima, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. Vamos a hablar de la vida, del desarrollo cultural de esta región del país, muy dinámica, que es muy intensa, muy representativa de toda la nación en muchos sentidos, que se llama el occidente de México. Hablaremos de su cultura principalmente y sobre todo de algo que podríamos llamar su impresionante desarrollo en los últimos 50 años. No que no haya habido cosas importantes antes, por supuesto que sí, pero sí pasamos por una especie de marasmo, una especie de decaimiento, como que nos dormimos un poquito y al finalizar la década de los años 80, como que aquello se intensificó y yo creo que sí es claro que en Jalisco hemos tenido un desarrollo cultural muy importante. Pero podríamos decir lo mismo en Aguascalientes, Andrés. Fíjate que sí, yo creo que nosotros como región, y estoy incluyendo ahorita a los otros estados que nos acompañan, sí constituimos otro México. Hay varios Méxicos en este país y en este México una cosa que nos distingue, yo estoy ahorita pensando que Jalisco, Nayarit y Colima ocupan en el ranking de México los índices más altos de desarrollo. Este desarrollo que es económico se traduce también en el desarrollo social y se nota, se traduce, se refleja en el desarrollo cultural también, o sea, se nota en las instituciones de todo tipo, pero bueno, ahorita nos atañe lo cultural, confirma esos lazos de comunión que hemos tenido prácticamente desde nuestros orígenes. Para los aguascalentenses, por lo menos todo el siglo XX, un sueño fue haber tenido la salida al mar por el lado de Nayarit. Siempre visitamos Colima y Jalisco es como nuestra alma mater en más de un sentido. Entonces, comulgamos en muchas cosas pese a que somos distintos. Y en la parte cultural, seguramente lo vamos a ver aquí en estos minutos que conversemos. Vamos a tener puntos de comunicación y de diferencia también, pero me parece que son más los primeros que los segundos. Juan Carlos. Yo coincido totalmente contigo, doctor, en que no son 50 años. En realidad sería menos. Es yo diría a partir de la mitad de la década de los 80, cuando realmente se nota que empieza un despegue. Y es en los 90s cuando de veras hay ya una efervescencia cultural, cuando menos en el estado de Colima, ¿no? Y el desarrollo ha sido literalmente hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha desarrollado en ese sentido en Colima? Mira, hay varias cosas, pero yo lo enfocaría de otra manera, digamos. Empieza este desarrollo cultural a partir de que la Universidad de Colima empieza a crecer. O sea, de ser una universidad mínima que tenía 4 licenciaturas, en la década de 1980 y digamos los primeros 2, 3 años de los 90s, alcanza cerca de las 70 licenciaturas, ya con varias maestrías, cuando menos un doctorado, etc. Eso fue un despegue tremendo. Y al mismo tiempo empieza a desarrollar muchísima actividad cultural, pero ya no la actividad cultural tradicional, sin ánimo de ser ofensivo y menos para mi tierra, ¿verdad? Así digamos pueblerina, ¿no? Sino que realmente se está pensando ya en otra dimensión de la cultura. Curioso porque yo cuando pienso en Jalisco y estoy diciendo que hay un gran desarrollo a partir de finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, también viene ligado a una transformación importante que se empezó a llevar a cabo en la Universidad de Guadalajara y a un desarrollo e incluso una generalización de la Universidad de Guadalajara. Ellos usan la palabra descentralización, que no me atrevo a usarla así puremente porque es una descentralización muy relativa. Pero bueno, el caso es que se abren una cantidad de centros universitarios, campus,
sería la palabra tradicional. Bueno, pues en Puerto Vallarta, en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán y luego en Lagos, que es el que tiene el nombre más feo, por cierto, porque uno es el Cucosta, el otro es el Cualtos, y el de Lagos pues es el Culagos, ¿verdad?, sin alburear a nadie. Y luego el del norte, el de los valles, etcétera. Obviamente, llevar la universidad a varios lugares del estado es extenderla por todo el estado. Es un estado grande, Jalisco, pero al mismo tiempo también el trabajo que ya se ha venido realizando en favor de la Feria Internacional del Libro, que se consolida, agarra ya su enorme fuerza, empezando los años 90, y otro tipo de actividades que se habían estado gestando de alguna manera, el Festival Internacional del Cine, etcétera. El enorme desarrollo de la industria editorial por parte de la propia Universidad de Guadalajara, etcétera. Algo parecido podría ocurrir en Nayarit, Pedro. Un destacado estudioso del occidente como fue don Luis González y González, él hablaba siempre de todos estos elementos que le dan una identidad muy propia a la región. Y también hablaba él de que dentro del mismo occidente había varios occidentes, ¿no? Es decir, estas partes donde están los pueblos indígenas, estas microrregiones que comparten ciertos ecosistemas y determinadas vidas culturales como estas sociedades de rancheros que no se dan en cualquier zona del estado, estas partes costeñas, etcétera. Y yo creo que este occidente, a la vez tan diversificado, es muy importante dar cuenta de cómo el quehacer cultural expresado en diferentes niveles y en diferentes formas ha sido una constante en estos últimos 50 años. Sin duda que para ello han jugado un papel muy importante las instituciones de educación superior, sin duda también de que los gobiernos estatales con la creación de organismos le han dado todo un gran impulso, ¿no? En Nayarit yo creo que en los últimos años, en los últimos 50 años, con sus altibajos, en fin, podemos observar que este quehacer cultural, tanto el que se organiza por parte del Estado como por parte de la universidad, en particular la Universidad Autónoma de Nayarit, goza de buena salud, por decirlo, ¿no? Ahora, sí ha habido altos y bajos en Nayarit, por lo menos desde la perspectiva o en lo que se podría referir a la participación del gobierno del Estado. En el occidente de México, yo no sé si en toda la República cobró gran fama un gobernador por el aprecio que tenía a los encargados de la cultura. Sí. Había un tal Rigoberto que dicen, no sé si será cierto, tú nos lo confirmarás, que cuando alguien le preguntó, oiga, pues ya nos dijo quién va a ser el encargado de esta área, de la otra y el otro, pero de la cultura no nos ha dicho nada. Bueno, pues dijo, ahí por ahí nombramos a cualquier jotito o cualquier, creo que la palabra fue otra más precisa, ¿no? O sea, daba pie a suponer en qué criterio tenía el trabajo cultural o la función cultural o de promoción cultural del gobierno este gobernador. No sé si en toda la República cobró gran fama un gobernador que cuando alguien le preguntó, oiga, pues, pero de la cultura no nos ha dicho nada. Bueno, pues dijo, ahí por ahí nombramos a cualquier jotito o cualquier, creo que la palabra fue otra más precisa, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sí permeó en el trabajo cultural del gobierno durante su sexenio. Yeah. Pero sí, también es cierto que venía del sexenio anterior de Celso Delgado, ¿no? Sí, que le dio un empuje verdaderamente muy grande. Tú ibas a decir te quería comentar que observo, ahora que escucho esta primera ronda de conversaciones, que hay un matiz con relación a Aguascalientes. Veo que en los otros estados la relación con las instituciones de educación superior es muy estrecha para poder hablar del desarrollo cultural de los últimos años. En Aguascalientes fue un poco distinto porque acá no fue la universidad.
En Aguascalientes, el antecedente de los Juegos Florales da lugar después a que apareciera la primera Casa de la Cultura en nuestro estado, que después se generaliza como un modelo para el país. Las casas de cultura que coinciden, casi al mismo tiempo la aparición de la Casa de la Cultura, coinciden con dos de los premios culturales más importantes también del país, el Premio de Poesía Aguascalientes, que es de los años 60, y el Premio de Arte Joven, que es de pintura. Estos arranques, además de que tienen desde luego resonancia y vínculos con algunas actividades que eran exclusivas de Aguascalientes, se generalizan para el país. Y entonces quien marca como que la pauta de la cultura en Aguascalientes es la Casa de la Cultura, ¿no? Que tenía una relación muy, muy distante con lo que era la universidad. La universidad era para estudiar y nada más. Y a la fecha como que son dos carreteras que van separadas. Yo diría que en el caso nuestro de Colima, la Casa de la Cultura se funda alrededor de 1980, si no mal recuerdo, creo que en 1980, y sin embargo realmente no funcionó. No fue un polo de desarrollo cultural. En ese momento era la universidad. Es posterior a eso, es hasta la década de los 90, cuando realmente el gobierno del estado toma la estafeta. La Casa de la Cultura se conserva y hasta la fecha existe y funciona mucho mejor, ¿sí? Pero no solo eso, sino que se crean, nosotros tenemos casas de la cultura en 9 de los 10 municipios, excepto Manzanillo, es el único que por distintas razones no tiene Casa de la Cultura, pero con un esquema de funcionamiento totalmente distinto, ¿sí? Señor presidente municipal de Manzanillo, a ver si se ponen las pilas, ¿no? No puede ser que se ande rezagando. Usted tiene mucha lana, pues. Ahora, en Jalisco también, te voy a decir, hubo un gobierno que se propuso hacer una Casa de la Cultura en cada municipio y casi lo consigue, pero bueno, finalmente lo que se crea son unas instituciones de dudosa capacidad cultural en muchos casos. Tampoco hemos levantado cabeza. Eso sí. En Nayarit, ¿cómo anda? Lo que pasa es que me llamaba la atención ese comentario que hacías a la vez sobre estos comentarios que un gobernante en su momento hizo, ¿no? Yo creo que el quehacer de la cultura y la promoción cultural en lo general en nuestro país como que no está basado en programas de largo aliento, más bien son de cortes muy sexenales, para los ayuntamientos de cortes muy trianuales, de tal forma que yo pienso que en Nayarit poco a poco, exceptuando en estos altibajos pues, que señalaba hace un momento, poco a poco se ha transitado a tener también programas de largo aliento. Quiero decir que desde hace 10 años, por ejemplo, está el Festival Cultural Amado Nervo, que, bueno, creo que la entidad le hacía ya mucha falta un festival de esta naturaleza donde se recrearan aspectos culturales, donde hubiera un marco para hablar de historia, para hablar del desarrollo cultural en lo general, ¿no? Ya van 10 años, ahorita que decíamos del papel que está jugando la universidad, en su momento hubo una importante labor muralística donde se convocó a diferentes artistas de esta línea de trabajo, hicieron una gran exposición a partir de murales. ¿Cómo andamos en murales en Colima, por ejemplo? Bueno, en murales en Colima, ¿qué te diré? Yo no diría que tenemos ninguna obra maestra. Quizá haría una excepción, que es el mural de Adolfo Mechac sobre la autonomía universitaria, que fue un mural que en su momento fue único. No es una pintura, está hecho con mosaico de piedra y es un mural realmente importante. En Aguascalientes tenemos también murales que hicieron personas que trabajaron con Diego Rivera, pero no garantiza eso que sean necesariamente buenos. De hecho, el principal muralista que hizo trabajos en Aguascalientes también fue irregular en las calidades. O sea, hay los murales que hizo en los años 50 en Palacio de Gobierno, es un pintor chileno. Después viene, 30 o 40 años después viene y trabaja y la calidad es muy, muy inferior, ¿no? Pero nosotros tenemos, me imagino, como muchos estados y municipios, también nuestros murales, porque se convirtió en una costumbre que identificaba nuestro nacionalismo, como que a cada institución pública había que ponerle un mural didáctico, ¿no? No dejemos un metro cuadrado sin pintar, sí, ¿verdad? Algo así. Sí, como que fue un momento así que se recurrió mucho a eso. Quizás iba a decir en Nayarit,
pero hay que hablar de Tepic en particular en este caso, porque también en las mismas entidades federativas estamos observando esta alta centralización del quehaceres, de la pintura, de la literatura en las capitales de los estados. Las mismas universidades como que a veces se encargan de promover esto. En Tepic hay dos proyectos que creo que en un mediano plazo van a cubrir importantes líneas de trabajo cultural. El que están ya por abrirse, por lo menos está ya una infraestructura muy importante del Museo de Arte Contemporáneo, dedicado a una destacada pintora de la entidad, la señora Emilia Ortiz, y el Museo de Culturas Populares, que se rescataron antiguas fincas del siglo XIX, céntricas fincas, donde se van a impulsar estos proyectos. Quizás habría que decir que en esta línea, por ejemplo, de los museos hay un importante movimiento que se está dando o que se dio a partir del Instituto Nacional de Antropología e Historia para diferentes municipios, a partir de un concepto que fue muy novedoso en su momento y que aportó grandes elementos para que la gente de las localidades se identificara con estos espacios que fueron los museos los museos comunitarios, ¿no? Y se daba un movimiento así de gente, ciudadanos muy ordinarios que participaban en estos proyectos. Todos los museos es bueno en principio, pero también puede ser peligroso. Nosotros en Guadalajara y en Jalisco tenemos experiencias de museos que bueno, se hicieron con mucho entusiasmo y nunca se pensó en el mantenimiento, o se abrió el museo pensando que se iba a llenar solo. En Zapopan, por ejemplo, hubo 2 intentos de hacer un museo de historia con la idea de que al crear el museo, pues como que las piezas iban a llegar por sí mismas y se iban a acomodar ahí en las vitrinas sin un proyecto serio, y bueno, pues fue un verdadero fracaso. Hay muchos fracasos en museos, pero bueno, Colima, ¿cómo va el panorama? Porque ahí creo que es bueno. Es bueno, pero te voy a decir, no solamente esto de que las piezas fueran a llegar solas, sino que la gente iba a ir sola, ¿no? O sea, se crean los museos sin pensar en lo que va a costar su mantenimiento y sin que haya un programa de animación para que eso la gente vaya a los museos, no por abrir un museo, la gente va a ir al museo. En el caso de Colima, afortunadamente sí hemos tenido éxito en la mayoría de los casos, no diría que en el 100%, y tenemos ahorita, si contamos los museos que dependen del Estado, los que dependen de los municipios, los comunitarios que mencionaba Pedro, y los museos que son de la universidad, debemos andar como alrededor de 20 museos, el número exacto. Mucho, no muy alto, ¿no? Lo que nos hace así como la entidad que tiene el mayor número de museos por habitante. Bueno, y tenemos museos de todo. Esto es, hay museos de arqueología, museo de historia, el Museo de Arte Contemporáneo, el museo que acabo de mencionar ahorita del maestro Adolfo Mechac, que es el Centro Cultural Mechac. Están el Museo de la Sal, el Museo de la Caña y del Azúcar, el Museo del Maíz. En fin, hay una variedad enorme de museos. Algunos han tenido un éxito extraordinario, como fue el caso del Museo de la Sal, que a pesar de ser un museo tan pequeñito y con un tema tan extraño, que en México creo que sigue siendo el único, pues realmente ha sido uno de los museos que ha tenido mayor resonancia a nivel incluso internacional. Hay una variedad enorme de museos. Algunos han tenido un éxito extraordinario, como fue el caso del Museo de la Sal, que a pesar de ser un museo tan pequeñito y con un tema tan extraño, que en México creo que sigue siendo el único, pues realmente ha sido uno de los museos que ha tenido mayor resonancia a nivel incluso internacional. Y otros muy bien instalados, digamos, muy bien montados, y algunos ahorita en remodelación. Por ejemplo, el Museo Doña María Ahumada de Gómez, el Museo de las Culturas de Occidente, acaba de ser reinaugurado con una nueva museografía, la tercera en su historia, pero están en proceso de reestructuración y de reorganización. Esto es toda la parte museográfica y museológica, la totalidad de los museos del Estado. Ahorita estamos en eso. Bueno, eso es pero notable. sí hay, además, un programa o varios programas que están destinados a llevar a la gente allá y, sobre todo, no al turismo. El turismo llega por otros medios, por las agencias o por lo que sea. No, sobre todo llevar escolares. Los programas de animación con escolares en los museos, en todos los museos, es permanente. Es una actividad constante.
Yo creo que ninguno de los museos de Colima recibe menos de 2 grupos escolares por semana. Me consta porque siempre se ven muy animados. ¿Sí? Ahora, déjame explicarle también a la gente quién es doña María Ahumada de Gómez, porque es un personaje verdaderamente singular y de una enorme importancia, con uno que otro claroscuro, pero a ella se debe. Colima es un estado, a diferencia quizá de Aguascalientes y de amplias regiones de Jalisco, es un estado con una gran riqueza arqueológica. Y doña María Ahumada, en aquellos tiempos en que nadie pelaba esos monos horribles, ella se dedicó a conservar, a rescatar, a comprar, yo creo que hasta a robar piezas, y formó una enorme colección, pues muy heterodoxa, con su manera, pues a veces muy simple de entender la historia. Por ejemplo, ella sostenía, te acordarás, sostenía que el béisbol y el fútbol americano habían sido creados en Colima. Sí, y lo demostraba muy claramente, además, con mucha objetividad, con unas piezas. Claro, hay un guerrero que trae un garrote, pues que era el bateador, y luego los exhibía en aquel museo tan bonito, emocionante además, que tenía en la universidad, pues los distribuía a las demás, aquellos que están como en cuclillas, los ponía como jugadores de béisbol, y quedaba perfectamente claro que la humanidad le debía a Colima el nacimiento del béisbol y otras cosas parecidas del fútbol americano. También es además la creadora, habla pues de su buena fe, la creadora del Dios in situ, porque empezó un día en Guadalajara, nos vino a dar una conferencia que nos exhibía al Dios in situ, hasta que descubrimos que es que ella había visto de algunas fotografías de piezas arqueológicas que decía el Dios fulano de tal in situ, ¿no? En su lugar. Encontrados en fin, su sitio. Pero bueno, va con mucho cariño para doña María, a la que se le debe, si no la mejor museografía de Colima, por lo menos el material con que se ha hecho esta extraordinaria museografía de la que goza Colima. Ese Museo de las Culturas de Occidente es realmente un excelente museo en todos sentidos. Calidad de contenido, que ojo, es un llamado, sobre todo ahora en este entusiasmo del bicentenario y del centenario, que parece que en algunos lugares no se nos ocurren otras cosas más que hacer museos. Es un llamado a que para hacer un museo, así como para hacer un libro, cuando uno hace un libro es porque tiene algo que decir, bueno, cuando se haga un museo, por favor, que se haga cuando hay algo que enseñar, no hacer el museo y luego a ver qué es lo que nos ocurre. Fíjate que a nosotros nos ayudó la novedad de lo de la Casa de la Cultura, porque logramos, cuando digo logramos, estoy hablando en términos genéricos, es decir, los que se encargaron del proyecto cultural en Aguascalientes, lograron traerse acervos de arte que estaban radicados en la Ciudad de México y que se descentralizaron por esa costumbre que existe en México de que si estás bien relacionado puedes obtener cosas que si no lo estuvieras, ¿no? De esta manera se fue a Aguascalientes el museo donde está la mayor parte del acervo de Saturnino Herrán. Es magnífico. Y luego se viene también la mayor parte del acervo de Guadalupe Posada. Y otros acervos complementarios como el de Jesús F. Contreras, que fue un escultor también importante que expone en París, en la exposición de París famosa. Y bueno, eso permite que hoy tengamos 10 museos, de los cuales yo rescataría 3 o 4, uno de ellos el de Saturnino Herrán, que no lo pueden encontrar en otro lugar del país, no se diga Posada. Está en una casa bonita, ¿no? Están muy bien, yo creo que acondicionados, son museos únicos. Y además se encuentra ya en las últimas fechas un museo del ferrocarril. Aguascalientes tuvo los talleres de reparación pues, de toda la columna vertebral del sistema ferroviario, y ahí estaban bastantes naves industriales, y ahora tenemos un museo del ferrocarril bastante respetable, yo creo, que bueno, complementa y refleja parte de la historia de Aguascalientes, bueno, y de todo el sistema ferroviario, ¿no? Entonces, esos 3, agregaría el que últimamente, en los últimos 4 o 5 años, la universidad ha creado el Museo de la Muerte,
Le llaman ellos Museo Nacional de la Muerte. No sé por qué se le pone nacional a algo, pero el caso es que independientemente... Bueno, lo nacional no tiene que ser únicamente lo que está en el Distrito Federal, ¿eh? Digo, Pues sí, con de el acuerdo. debido respeto. Lo que pasa es que les ponen a veces esos títulos sin que exista un antecedente legal de por qué... Hay una nacional y por normatividad, qué hay una existe. normatividad que tiene que ver con eso y no deberían de ser nacionales. Eso. Bien, pues está el Museo de la Muerte y bueno, tenemos en promedio 10, la mitad de lo que tiene Colima, por eso Colima tiene en el país pues el promedio más alto de esto. Pero me parece que también, bueno, refleja nuestra historia, refleja este origen de un personaje que diseña una política cultural y que se vincula con la Ciudad de México y nos beneficia el centralismo en este caso. Me parece... Cambiamos Sí. un poco de tema. de tema. Quiero decir, el conocimiento de nuestro pasado es también una forma de promover el desarrollo cultural. Quizá a veces no se ve la consecuencia muy directa, pero sin duda lo es. Y yo siento que en el occidente de México, por lo menos en Jalisco, y pues soy casi testigo presencial, si no es que es actor en algunos casos, el desarrollo del estudio de la historia, desde principios de los años 70, se empezó a desarrollar una nueva historiografía jalisciense sólida, de bases profesionales, desarrollada por gente que pasó por universidades y por estudios superiores, que por cierto además no penetró tan fácilmente o no se desarrolló tan fácilmente porque había también una historiografía tradicional de gente que, bueno, pues tenía su propia visión de la historia, muy al modo del siglo XIX, esa visión así positivista de acumular información, etcétera, etcétera. Y por cierto, muchos de ellos muy recelosos de los entonces jóvenes historiadores que llegamos a trabajar a provincia. ¿Cómo anduvo este negocio en Nayarit? Para el caso de Nayarit. Yo creo que en estos últimos años ha sido también de un importante avance en el conocimiento de este pasado nayarita. Creo que de aquellos antiguos temas que ocuparon tanto la atención de historiadores nacionales o de fuera del país, como fueron el movimiento losadista, como fue toda esta dinámica del puerto de San Blas que fue tan importante en este periodo colonial y los primeros años del siglo XIX. Poco a poco se fue transitando a nuevos temas donde están los grupos de poder regional, donde están también historias de la educación, donde hay una diversidad de temas novedosos. Y sobre todo me llama mucho la atención en este caso, bueno, que es cierto, se ha transitado de esos antiguos esquemas, muy del positivismo, a otras nuevas formas de ver el pasado. Creo que también ahí habría que decir el esfuerzo que están haciendo en los diferentes municipios cronistas de estas localidades por conocer este pasado. Hay avances muy importantes en el caso de Acaponeta, en el caso de Islán del Río, Ahuacatlán, y yo observo en estas comunidades cómo se va dando también, no sé si a partir de que los mismos cronistas lo promueven, estos historiadores locales lo promueven, la construcción de una nueva relación de estas comunidades para con su pasado. Yo observo en estas comunidades cómo se va dando también, no sé si a partir de que los mismos cronistas lo promueven, estos historiadores locales lo promueven, la construcción de una nueva relación de estas comunidades para con su pasado. Y asistir a la presentación de un libro y verlo como un evento como muy festivo y estar escuchando conferencias sobre la presentación de ese libro, verlo como algo así que les está llenando un vacío de algo. Son aspectos que me llama mucho la atención. Y porque ha habido también otras cuestiones que habría que decir, como la universidad está jugando un papel muy importante en esto, como también gobierno del Estado,
han estado publicando materiales, que eso también es muy importante, pero quizás yo quisiera hacer este hincapié en estos detalles que he observado últimamente, sobre todo en estas cabeceras municipales, en varias cabeceras municipales. No, pues sí, sí. Ahora, quizás es más tardío en Nayarit que en algunos otros lados del occidente, este despegue de la historiografía. Todavía incluso se siente mucho la presencia de aquellos viejos historiadores o de aquella vieja historiografía. Por supuesto que hay que rendir homenaje a doña Berardo Peña Navarro, Claro, que además se dio el lujo de hacer una historia de Nayarit en verso, ¿no? Y bueno, quizá a veces se entramparon demasiado en lo que tú decías del estudio del movimiento losadista, de Manuel Losada, aquel gran bandido, luchador social, etcétera. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que polariza incluso a los historiadores de Nayarit y del occidente de México, ¿verdad? En Jalisco también hay una diferencia, todavía una diferencia entre los partidarios de Losada, entre los que yo me encuentro, y otros que, bueno, lo ven como hijo del demonio, si es que no es el demonio mismo, ¿no? Pero el tigre de Alica. El tigre de Alica, ¿verdad? Por ejemplo, aquella historia de don... Agustín R. González. Agustín R. González y todo eso, que la defendían mucho Topete del Valle y otros personajes. También en Aguascalientes ha quedado ya bastante atrás, ¿no? Sí, yo reconozco la parte encantadora de los cronistas, ¿no? Porque tenían esa facultad de captar la atención de la gente, comentaban las cosas como si fueran literatos o como si fueran oradores especializados en decir grandes cuentos y leyendas, y uno no distinguía entre la verdad y la fantasía de ellos. Eso estaba muy bien, pero luego ellos marcaban a veces fronteras con los nuevos historiadores, los historiadores se defendían, jóvenes, ¿verdad? ¿no? Sí. Yo recuerdo a don Alejandro Topete siempre decía, yo estoy haciendo ya la verdadera historia de Aguascalientes, ¿no? Así como diciendo, ustedes, jovencitos, todavía les falta para poder hacer algo bien. Creo que no podemos decir que la generación de los nuevos, bueno, digamos, la nueva historiografía local es superior a lo que hacían los cronistas. Es simplemente un trabajo distinto, claro, con celos más o menos naturales, lógicos, yo diría más. Dejémoslo que está más adaptada al tiempo, simplemente. Sí, ¿no? sí. Bueno, y el hecho es que sí ha habido un cambio sustancial. Nuevas fuentes, por ejemplo. Claro, con nuevas fuentes. Cuando don Alejandro era, digamos que el centro de la historia en Aguascalientes, se habían publicado 2 obras o 3 a lo más, y a partir ¿qué será? En las últimas 3 décadas estamos hablando ya de 90 o 100 títulos monográficos que hablan con una metodología simplemente distinta para entender, para hacer historia. Entonces esto va cambiando inclusive a la sociedad, ¿no? La sociedad va comprendiendo que la historia no es la que hace el señor viejito que explica con mucho encanto las historias, sino que también puede haber historiadores muy, muy sosos, pero que son maravillosos en la reconstrucción de los fenómenos. Lo que don Luis González tachaba de la historia de bronce, la que todavía no nos alcanzamos a librar del todo, pero que, bueno, debemos de abrir paso a una historia más analítica, ¿no? Más explicativa. Colima, no quiero hablar de Colima porque he tenido dificultades muy serias con un grupo de historiadores de Colima al que yo defino, mi capricho personal, como los carcamanes, pero bueno, por fortuna ya es una historiografía que también se ha superado, yo diría que ya casi plenamente en Colima, ¿no? ¿O me equivoco? No, no te equivocas. El asunto es que esto es muy similar a lo del desarrollo del resto de la cultura, y aquí a lo mejor yo voy a meter algo de discordia porque sospecho que esto no sucede igual en los otros 3 estados. Así como dije, el desarrollo cultural, el despegue cultural de Colima empieza a mediados de los 80 con la universidad. Bueno, el despegue de la historia empieza a finales de los 80 con la universidad, con la creación de la maestría en historia regional. ¿Te acuerdas quién la inauguró? Por supuesto. El doctor Muriay y otros compañeros que nos hicieron el honor de estar ahí. Bueno, esto es el despegue. Pero sucede lo mismo, así como hay un momento en que la universidad, por cuestiones de cambios políticos internos, lo que sea,
como que le deja la estafeta al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado es el que da el mayor impulso en los últimos 10, 12 años, digamos, a la cultura. Lo mismo sucede con la historia. O sea, de hecho, en la Universidad de Colima desaparece la maestría, nunca ha existido la licenciatura en historia, aunque actualmente hay un doctorado en ciencias sociales, que muchos de ellos son sobre historia, pero es el gobierno del Estado quien toma la estafeta. Y es el gobierno del Estado quien incide, yo diría, de 5 maneras importantes en la cuestión de la historiografía local. 1, crea la Dirección de Investigaciones Históricas. 2, absorbe el Archivo Histórico del Estado, que por cierto es algo extraordinario el cambio que ha tenido ese archivo. 3, se da el apoyo a publicaciones de historiografía no nada más realizadas por gente de la Secretaría de Cultura, sino que se abre una convocatoria, ¿sí?, para la publicación de obra. O sea, tú tienes un libro de historia, ese libro se somete a un jurado, digamos, una dictaminación, y se publica, lo publica el gobierno del Estado. Y los museos, ¿sí?, que de los museos yo creo que por lo menos la mitad podríamos decir que de algún modo u otro están vinculados con la historia. Por supuesto, el más evidente es el Museo de Historia Regional de Colima, que es una cosa tripartita: universidad, INAH, gobierno del Estado. Sí, pero es un buen museo, ¿no? Sí, muy bueno. Pero además, claro, están los museos de arqueología, el mismo Museo de la Sal, que es un museo de tecnología, el Museo del Remate, que es un museo también tecnológico sobre la historia de la electricidad en Colima, en fin, varios otros. Y por último, en los últimos 5 años, el gobierno del Estado ha realizado los foros de antropología, arqueología e historia de Colima. Estos son foros en los que cualquier persona de cualquier institución o no, o incluso privados, pueden presentar sus proyectos, sus avances o sus conclusiones de proyectos sobre ciencias sociales en general, enfocados sobre Colima y la región de Colima. Y nosotros entendemos región de Colima, el sur de Jalisco, la costa michoacana, en fin, esa área, ¿no? Hay que tener claro que todas estas cosas suceden a través del gobierno del Estado, cosa que no es común, pues, no es común en el resto de México. En el caso de Jalisco, yo creo que el despegue de la historiografía es resultado de una inyección del gobierno federal, cuando se crea el Centro Regional de Occidente y se empieza a trabajar formalmente la historia. La maestría antiguamente y luego licenciatura en historia se había creado en la Universidad de Guadalajara desde 1957, pero la verdad es que nunca levantó mucho la cabeza. Y luego había otra licenciatura o maestría en historia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que esa levantó mucho menos la cabeza. O quizás es porque estaban muy enfocadas a la docencia, a preparar profesores para enseñar historia en las preparatorias y en otros lugares, en las secundarias. Pero el solo hecho de que la historia regional no formara parte del plan de estudios o formara parte de una manera muy secundaria del plan de estudios y a veces estuviera en manos hasta de personajes pues, verdaderamente siniestros, ¿no? Ya hablé alguna cosa mal de los historiadores de Colima, pero también te puedo decir que quien me enseñó, trató de enseñarme historia de Jalisco en la Universidad de Guadalajara cuando estudié ahí, nos daba la clase con un libro de Historia General de México, no mal libro, el de don Wilberto Jiménez Moreno, que era para preparatorias. Ponía a leer a uno de los alumnos y de vez en cuando decía, en Jalisco pasaba más o menos lo mismo. Con eso le daba el sabor local, ¿no? Bien, es cuando el Instituto de Antropología crea su Centro Regional de Occidente, se forma un departamento de historia y se empieza a trabajar en serio la arqueología y la historiografía también, perdón. Quizá por modestia no lo has mencionado, pero yo sé, lo sabemos todos, que realmente un impacto fuertísimo en la cuestión historiográfica fue la creación del Colegio de Jalisco, del que tú eres culpable. Quizá por modestia no lo has mencionado, pero yo sé, lo sabemos todos, que realmente un impacto fuertísimo en la cuestión historiográfica fue la creación del Colegio de Jalisco, del que tú eres culpable.
Bueno, no de la creación, pero sí ayudamos a echarle los kilos, pero ya lo agarré a principios de la década de los 90, aunque sí es cierto, se desarrolló muchísimo el colegio. Con nosotros la historia sí es directamente vinculada con la universidad. Y yo digo que recibimos influencias mucho de Jalisco, también en parte de Michoacán, en lo que se refiere a las temáticas. En Aguascalientes, las temáticas que más se tratan son las temáticas vinculadas con la tierra. De hecho, el estudiar ranchos, haciendas, tequila y estas otras cosas que de pronto también forman parte de esta rarísima y discutible identidad nacional que de pronto surge de una región, ¿no? Que acá se ha historiado en Aguascalientes, agregándole desde luego un poco lo de la uva en los últimos años, y ya últimamente ahora sí nos hemos metido a temáticas vinculadas con la organización laboral y también con la historia política, pero sin duda alguna la prioridad en temáticas están asociadas con la tierra. Bueno, yo creo que en cada estado, en cada lugar se tiene que estudiar preferentemente lo que más interesa a ese lugar. Justamente lo que a veces nos había sucedido en años ya mucho más lejanos es que nos poníamos a estudiar cosas que nada tenían que ver con nosotros. Y claro, las estudiábamos mal y seguramente basados en fuentes de tercera y cuarta mano, ¿no? Ahora, déjame, aprovecho el viaje porque yo sí quiero hablar en favor de Aguascalientes, que Jalisco le ha quitado la participación o el recuerdo de la participación de Aguascalientes en temas muy importantes. Toda esta cultura ranchera que se supone que le dio la fortaleza al estereotipo mexicano, el charro y todas estas cosas, pues tienen mucho que ver con Aguascalientes y con una parte de Jalisco también. La charrería, de eso pues hemos sacado ya algunos estudios sólidos recientes, que pues en el fondo es originaria de esta región, que no es fácil de separar de lo que podríamos llamar la antigua alcaldía mayor de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, y la antigua alcaldía mayor de Nuestra Señora de las Aguascalientes, ¿verdad? Yo creo que es importante también aprender a traspasar las fronteras de los estados. Hemos avanzado mucho en la historia, el conocimiento histórico de cada estado, pero a veces no establecemos bien las relaciones con lo que sucede fuera de nuestros límites. Y bueno, los actuales límites pues tienen un valor administrativo contemporáneo, pero no siempre han sido así. Y a veces perdemos un poco de vista eso. La nueva historiografía debería de tratar de pasar un poco por encima de los límites, y se ha hecho. Colima y lo ha hecho mucho. Creo que Juan Carlos hacía un comentario hace un momento de la importancia que en su momento tuvo el Colegio de Jalisco, ¿no? Como una institución que cohesionó una dinámica académica para el conocimiento del pasado, no únicamente del occidente, sino de esta franja más amplia como noroccidente. Y ver qué elementos se tenían en común, qué elementos se podían como compartir de un pasado común. Creo que, bueno, se vivió esa experiencia, hubo una importante producción bibliográfica, fruto de congresos que se tuvieron y todo eso, y creo que ha estado un poco ausente ya esa presencia, pero no han surgido, de esa presencia institucional que en su momento tuvo el colegio, pero no han surgido nuevas instancias que desde la academia, desde las instituciones de educación superior, nos hagan ver y revalorar a este occidente, ¿no? Que es precisamente la mesa de análisis que tenemos en este momento. Creo también, y quisiera señalar este apartado con respecto a la historia, uno es cómo en Nayarit se han hecho algunos esfuerzos por organizar estos documentos antiguos, pero es poco realmente lo que se ha avanzado y sabemos todos la importancia que ellos tienen para la investigación. Estamos llegando al final, desgraciadamente. Tienes unos minutitos para que cierres, por favor. Ok. Yo quisiera que dejáramos un poco la cuestión historiográfica y nos enfocáramos en otro aspecto de la cultura que me parece trascendental, que es el del libro. O sea, ya oímos sobre la Feria del Libro, pero yo creo que el libro y en general la lectura es un fenómeno que es trascendental, pues sin eso no hay desarrollo cultural. Y en ese sentido, yo sí los invito a que conozcan
el programa de promoción del libro de la lectura que tiene Colima, que es verdaderamente extraordinario, ¿sí? Y que abarca todo el estado, ¿sí? Todo el estado. Hay un mes completo, que es el mes de abril, dedicado a la lectura y el libro, con toda clase de promociones, ¿sí? Que de veras ha tenido un impacto extraordinario. Pues ahí habría que hacer una excitativa a los señores de Conaculta que están con esto del programa de fomento de la lectura, que se pongan los ojos en la experiencia de Colima. En Jalisco, hecho, bueno, pues la famosa Feria Internacional del Libro se ha convertido en un extraordinario promotor de la lectura y de muchas otras actividades que van relacionadas con ello, porque, por ejemplo, la industria editorial, que en algunos tiempos fue exactamente cero, ahora tiene ya una cierta salud. No diré que estemos muy rozagantes, pero sí hay una vida editorial, lo cual también ayuda a generar una serie de actividades colaterales que también... ¿Cómo vamos en publicaciones en Aguascalientes? En publicaciones se han tenido incrementos muy importantes. La universidad se convirtió el año pasado en la entidad que más libros publicó. Y la universidad no es la institución cultural más antigua del Estado, es el Instituto Cultural, antes Casa de la Cultura. Lo que yo observo es que la producción librera ha sido sustancial para el centro del país. Es el tener en la región a centros de educación como el Colegio de Michoacán, como el Colegio de Jalisco, de pronto como que han aglutinado y han multiplicado, han creado pues muchas nuevas personas que se dedican al estudio de la historia y de otras áreas, y de pronto eso nos ha ayudado mucho. No sé si confirma esto que decíamos al principio, José María, Juan Carlos y Pedro. Yo decía al principio que Aguascalientes, la región de Occidente es como que otro México, y si nos inscribimos en aquel viejo adagio de que la región que trabaja, la región que piensa y la región que descansa, yo no sé si somos la región que pensamos o no, pero no me queda ninguna duda de que muchos de los referentes que son nacionales, en el fondo son regionales. Y eso no quiere decir que nuestros referentes regionales estemos organizados y estemos creando redes muy intrarregionales, sino que simplemente el surgimiento, el conocimiento a través del arte, de la cultura, de los libros, nos va permitiendo reconocer en esta región un punto distinto simplemente de esta compleja nación en la que vivimos, ¿no? Pues ya hiciste lo que yo tenía que hacer, te lo agradezco mucho. Vamos a agradecerles su presencia al estado de Aguascalientes en tu persona, al estado de Colima y al estado de Nayarit. Creo que hemos dejado claro que debemos de tener más reuniones de este tipo frente a las cámaras o a escondidas de las cámaras, y bueno, pues agradecer la posibilidad que se nos ha dado en esta discusión, en esta vasta discusión mexicana, pues de discutir un poco del occidente de México, que si no es la región más importante del país, a lo mejor pronto lo será, porque si no, algunos no se han enterado, la provincia también forma parte de la nación. Podemos hablar simplísticamente de una debilidad de la presidencia. Lo que necesitamos en este país es un centro regulador. Y creo que esto es lo que se ha perdido con la aparición de la democracia. Pero eso no quiere decir necesariamente que volvamos al control de lo que pasa en las organizaciones sociales. Vemos que no se reflejan programas o sociales o educativos o de salud. Los partidos están interesados en ganar elecciones, no necesariamente en desarrollar programas de gobierno alternativos. El gran desafío aquí en México, yo creo, va a ser qué clase de Estado soberano puede seguir existiendo.